La historia prodigiosa de la ciudad de bronce y su relación con el mito del pescador. En el fondo de las versiones que anteceden del cuento del pescador y en otras varias que se podrían agregar aún, late viva la leyenda o tradición de la Atlántida, cuya pavorosa catástrofe dejó huella indeleble en la mente de los pueblos que a ella sobrevivieron. Pero en ninguna está tan vivo y tan definido este recuerdo como en la historia prodigiosa de la ciudad de bronce o de la edad del bronce y en el final del repetidísimo cuento del pescador, como vamos a ver, empezando por aquella, omitida en el texto de Galland y consignada en el texto sirio de Marrús. El califa Omniada Abd-al-Malek ben Merván gustaba de departir con los sabios de su reino acerca de los efrites que pueblan las soledades de la tierra, las regiones subterráneas y las del aire y del mar, dominadas antaño por el saber mágico de Soleimán ben Daud, y también acerca de los vasos de cobre en que éste los encerró bajo su sello, echándoles luego al fondo del mar, de donde, si se sacan los vasos y se abren, escapan sus almas allí condensadas, esparciéndose en forma de negros humos que acaban por volver a formar su cuerpo como antaño. Y como el famoso viajero Taleb le dijese que era cierto lo de los vasos, y que ellos yacían en los confines occidentales del Magreb, al punto el califa envió a Taleb con cartas al efecto, dirigidas a Musa, emir del Magreb. Este último, obediente a su califa, informó a Taleb de que el único que podría conocer tales cosas era el Jeique Abdo-Samad, hombre que, después de haber recorrido toda la tierra, se dedicaba en soledad a consignar en libros cuanto llevara visto. Preguntado el Jeique, después de reflexionar durante una hora, contestó: «Oh, emir Musa ben Nosair. No les son desconocidos a mi memoria ese mar ni esa montaña por la que me preguntáis, pero, no obstante mis deseos, jamás pude llegar hasta allí. El camino que allá conduce es penosísimo, porque le falta agua en las cisternas, y para llegar hasta el sitio se necesitan 2 años y medio, y mucho más aún para volver. Los habitantes, quienes jamás dieron la menor señal de su existencia, viven, se dice, en una ciudad situada en la propia cima de la montaña, llamada la ciudad de bronce, en la que nadie, hasta ahora, penetró. Te repito, pues, que el tal camino está vedado a los hijos de los hombres y erizado de espantos y peligros. Es un desierto poblado de efrites y otros espantosos genios, guardianes de aquellas tierras, vírgenes de la planta humana desde la remota antigüedad. Solo 2 seres humanos han podido atravesar desde entonces tales regiones, Soleimán ben Daud e Iskandar el de los 2 cuernos. En fin, si deseas absolutamente obedecer al califa, sin otra guía que este servidor tuyo que te habla, manda cargar 1000 camellos con odres repletas de agua y otros 1000 con provisiones. Lleva la menos escolta posible de gente experimentada y sin bélicos alardes. Antes de que partamos, en fin, haz tu testamento y despídete de la vida». El emir Musa, el Jeique Abdo-Samad y Taleb, el cuñado del califa, partieron, pues, con una corta escolta. Durante meses y meses caminaron por llanuras solitarias, sin encontrar un ser viviente, ni un animal, árbol o planta que interrumpiese aquella monotonía, aquel silencio infinito de muerte y de desolación, hasta que, al cabo, percibieron en el lejano horizonte una como brillante nube, llegando hasta un enorme edificio con altas murallas de acero chino, de 4000 pasos de perímetro, y sostenido por 4 filas de columnas de oro. La cúpula de aquel palacio era de oro, y servía de albergue a millares y millares de cuervos, únicos habitantes de la desolación aquella. En la gran muralla, donde se abría la puerta principal, de ébano macizo incrustada de oro, aparecía una placa inmensa de metal rojo, en la cual, en caracteres jónicos que descifró el Jeique, se decía: «Entra aquí para saber la historia de los dominadores». Todos pasaron ya, y apenas tuvieron tiempo para descansar a la sombra de mis torres. La muerte los dispersó como a la paja el viento, como si sombras fuesen, los ahuyentó. Cuando penetraron en el recinto amurallado, entre nubes de negros pajarracos,
vieron alzarse una torre tan alta que se perdía de vista en el cielo, y, alineados a su pie, 4 filas de a 100 sepulcros cada una en torno de un monumental sarcófago, donde, en caracteres jónicos, formados por piedras preciosas, se leía: pasó, cuál delirio de las fiebres, nuestra embriaguez de triunfo, de cuántos acontecimientos memorables no hube de ser testigo. De qué brillante fama no gocé en los días de gloria, cuántas capitales de reino no retemblaron bajo el casco de mi caballo. ¿Cuántos países no saqueé, entrando por ellos cual el simón destructor? ¿Cuántos imperios, impetuoso como el trueno, no destruí? ¿Qué de leyes no dicté en el universo? ¿Qué de potentados no arrastré a la saga de mi carro? Y, sin embargo, ya lo veis. La embriaguez de mi triunfo pasó cual espectro de calentura, sin dejar otra huella que la que en la arena pueda dejar la espuma. La muerte me sorprendió sin que la detuviese mi poderío, ni lograran mis cortesanos defenderme de ella. Por tanto, oh viajero, escucha estas palabras que, mientras estuve vivo, jamás pronunciaron mis labios: conserva tu alma y no la pierdas. Goza en paz la calma de la vida, la belleza, que es la vida misma, ya que mañana la muerte se ha de apoderar de ti. Un día, la tierra responderá a quien te llame: murió ya. Nunca mi celoso seno devolvió a los que guarda para la eternidad. Al oír leer estas palabras, el emir y sus acompañantes no pudieron menos de llorar. Luego, sobre la entrada de la torre, vieron escrito de igual modo: en el nombre del eterno e inmutable dueño de todo poder, aprende, oh viajero, a no enorgullecerte con las apariencias. Mi ejemplo te enseñará a no dejarte llevar por las deslumbradoras ilusiones que te precipitarían en el abismo. Quiero hablarte de mi poderío. En mis cuadras de mármol, cuidadas por los reyes a quienes antes venciesen mis armas, tenía yo 10.000 caballos generosos. En mis estancias reservadas tenía yo, como concubinas, 1.000 vírgenes descendientes de sangre real y otras 1.000 escogidas entre aquellas cuya belleza hace palidecer al brillo de la luna llena. Mis esposas me dieron una posteridad de 1.000 príncipes reales, valientes como leones. Poseía inmensos tesoros, y bajo mi dominio abatíanse pueblos y reyes, desde oriente hasta occidente, sojuzgados por mis invencibles ejércitos. Y creí eterno mi poderío y afianzada por los siglos de los siglos la duración de mi vida, cuando de pronto se hizo oír la voz que me anunciaba los irrevocables decretos del que no muere jamás. Entonces reflexioné acerca de mi destino, congregué a mis millones de guerreros, a mis jefes y a mis reyes tributarios, y haciendo traer ante ellos todos mis tesoros, les dije: os doy estas riquezas. Estas arrobas de oro y de plata, si lográis prolongar un solo día mi vida sobre la tierra. Pero ellos se mantuvieron con los ojos bajos y en silencio. Morí entonces, y mi palacio de palacios se tornó en asilo de la muerte. Si deseas, viajero, conocer mi nombre, sabe que me llamé en vida Cushpen-Eschedat Ben-Aad el Magnífico. Y ya dentro de la torre, de salones y más salones, fríos, mudos y solitarios, el asombro del emir Musa no tuvo límites al penetrar en una estancia más regia, aún con una admirable mesa de madera de sándalo, maravillosamente tallada y en la que se leía en caracteres análogos a los anteriores: 1.000 reyes tuertos, y otros 1.000 que conservaban bien sus ojos, se sentaron aquí en remotos días. Ahora son ciegos todos, dentro de su tumba. Deshechos en lágrimas, abandonaron el palacio y siguieron su camino hacia la ciudad de bronce, caminando así 3 días. A la caída de la tarde del último, vieron que a los rayos del rojo sol poniente se destacaba sobre alto pedestal la silueta de un jinete que inmóvil blandía una lanza de larga punta, semejante a una llama, incandescente como la del sol. Cuando se hallaron más cerca de la estatua, advirtieron que pedestal y estatua eran todo de bronce, y que el palo de la lanza llevaba escrito en caracteres de fuego: audaces viajeros,
que pudisteis llegar hasta estas vedadas tierras, ya os será imposible volver sobre vuestros pasos. Si buscáis el camino de la gran ciudad, movedme sobre mi pedestal con toda la fuerza de vuestros brazos, y encaminaos hacia el lugar donde yo vuelva el rostro una vez que torne a quedar quieto. Entonces el emir Musa se acercó al jinete y le empujó con la mano. El jinete, con la rapidez del relámpago, giró sobre sí mismo y se paró con el rostro vuelto en dirección completamente opuesta a la que habían seguido los viajeros. El jeique Abdo Samad reconoció que, efectivamente, habíanse equivocado y que la nueva ruta era la verdadera. Rectificado así el rumbo, prosiguió el viaje días y días, hasta que una noche llegaron los viajeros ante una columna de piedra negra, a la cual estaba encadenado un ser extraño, del que no se veía más que medio cuerpo, pues el otro medio yacía enterrado en el cieno. Era un engendro monstruoso, que se diría arrojado allí por las potencias infernales, negro, corpulento, con 2 enormes alas de murciélago, 4 manos, 2 de ellas semejantes a garras de leones. En su cráneo, espantoso, se agitaba una áspera crin formada de serpientes, y su cola era la de un asno silvestre. 2 pupilas rojas llameaban en las hundidas cuencas de sus ojos, y en la frente, exornada por retorcidos y dobles cuernos de macho cabrío, aparecía el agujero de un solo ojo vertical, fijo e inmóvil, de verdosos fulgores más que de tigre. Dando gritos y rugidos estentóreos quería lanzarse sobre los viajeros tan luego como los divisó. «Esto supera a mi entendimiento», exclamó el jeique. Y luego, haciendo un inaudito esfuerzo, le conjuró, diciéndole, en el nombre del Señor de todo lo creado, te conjuro para que me digas quién eres y por qué estás así castigado. El busto, lanzando un espantoso baladro, respondió, soy un efrit de la posteridad de Eblis, padre de los Gen. Me llamo Daesh Ben Alaemash y estoy aquí encadenado por la fuerza invisible hasta la consumación de los siglos, y continuó, antaño, en este país, existía en calidad de protector de la ciudad de bronce un ídolo de ágata roja, del cual yo era guardián y habitante al propio tiempo, porque me aposenté dentro de él. Y de todos los países venían muchedumbres a consultar por mi conducto sus destinos y a escuchar los oráculos y predicciones augurales que hacía yo. El rey del mar, de quien yo mismo era vasallo, tenía bajo su mando supremo al ejército de los genios que se había rebelado contra Soleimán ben Daud, y me había nombrado jefe de ese ejército para la guerra que no tardó en estallar, cuando Soleimán, deseoso de contarla entre sus esposas, solicitó la mano de la hermosísima hija de nuestro rey, exigiendo al par que se hiciese pedazos mi ídolo y se abandonase mi culto. El ejército de Soleimán consistía en genios, hombres, pájaros y cuadrúpedos. Al frente de los guerreros humanos venía Asaf ben Barquia y el rey Dombiatal de los efrites y genios, que, ascendiendo a 60 millones, no era, sin embargo, como el de los animales, reclutado en todos los lugares de la tierra. El universo entero tembló ante la rudeza del primer choque, que lo decidió todo, pues caían sobre nosotros verdaderas montañas inflamadas. En mi fuga por los aires, que duró 3 meses, fui al fin apresado y atado a esta columna, mientras que a todos los genios que me seguían los transformaron en negras humaredas, encerrándolas en vasos de cobre, sellados con el sello de Soleimán, y luego arrojados al fondo del mar que baña las murallas de la ciudad de bronce. En cuanto a los que habitaban esta, no sé qué ha sido de ellos, pero, si vais a dicha ciudad, ¿acaso encontréis de ellos huellas y lleguéis a saber su historia? Cuando acabó de hablar, el monstruo se agitó de un modo frenético para soltarse contra ellos, por lo que se dieron prisa a proseguir hacia la ciudad cuyas torres y murallas se divisaban en lontananza. Mas, como se acercaba la noche y las cosas tomaban un aspecto hostil, prefirieron esperar al amanecer para acercarse a las puertas. Al otro día se llegaron a la ciudad, pero por más que la fueron rodeando, no acertaron a hallar puerta ni entrada alguna,
pues toda la muralla era de metal liso y tan alta como una de las primeras cadenas de montes que la rodeaban. Tampoco se oía, dentro ni fuera, ni el menor rumor ni la menor señal de vida. Ante aquel problema optaron por subir a una de las altas montañas vecinas para desde allí siquiera contemplarla. Al principio caminaron entre las tinieblas de las primeras horas de la noche, pero, de pronto, apareció por oriente la luna iluminándolo todo con sus esplendores, y a las plantas de los viajeros desplegóse un espectáculo que les contuvo la respiración. Estaban viendo una ciudad de ensueño. Bajo el blanco cendal que caía de la altura, en cuanta extensión abarcaba la mirada, aparecían, dentro del recinto de bronce, cúpulas de palacios, terrazas de casas y jardines apacibles. A la sombra de los macizos brillaban los canales que iban a morir en un mar de metal, cuyo seno frío reflejaba las luces del cielo. Y el bronce de las murallas, las pedrerías encendidas de las cúpulas, las nítidas terrazas, los canales y el mar entero, así como las sombras proyectadas por occidente, amalgamábanse bajo la brisa nocturna y los mágicos efluvios de la reina de la noche. Sin embargo, aquella inmensidad estaba sepultada como una gigantesca tumba en el solemne silencio de la noche luminosa. Ni el menor vestigio de vida humana había allí dentro. Pero he aquí que, con el mismo gesto hierático, de quietud infinita y eterna, se alzaban, sobre monumentales zócalos, altas figuras de bronce, enormes jinetes tallados en mármol, animales alados petrificados en un vuelo estéril, y los únicos seres dotados de movimiento en aquella ciudad de la quietud absoluta eran millares de inmensos vampiros que revoloteaban en torno de aquellos edificios, mientras que invisibles búhos turbaban el estático silencio con sus lamentos fúnebres en las terrazas solitarias y los palacios muertos. Al bajar luego de la montaña vieron en el muro broncíneo esta inscripción: «Oh hijo de los hombres, y cuán vanos son todos tus cálculos, ¿dónde están los reyes que cimentaron los imperios? ¿Dónde los conquistadores, los dueños del Irak, Ispahan y Corazán? Pasaron como verdura de las eras, como si nunca hubieran existido, en verdad». Los hombres llenos de vanas esperanzas y efímeros proyectos cambiaron por la tumba los palacios donde ahora solo habitan los búhos. Al otro día Musa y sus compañeros construyeron una escala de madera y ramaje para poder ascender hasta la muralla. Ya arriba, llegaron al fin ante dos torres unidas entre sí por una puerta de bronce, cuyas dos hojas encajaban tan perfectamente que no se hubiera podido introducir por su intersticio la punta de una aguja. Sobre aquella puerta aparecía grabada en relieve la imagen de un jinete de oro, y en la palma de su mano abierta, esta inscripción: «Frotad la puerta 12 veces con el clavo de oro que en mi ombligo hay». Hicieronlo así, y a la 12ª vuelta se abrieron las puertas, dejando ver una escalera de granito rojo que descendía en caracol. El emir y los suyos bajaron por ella hasta una vasta sala de armas llena de guerreros en todas las actitudes y a quienes hablaron en todas las lenguas conocidas, sin que respondiesen, ni siquiera por señas. Por Alá que nunca viese cosa igual de unos vivos muertos o unos muertos vivos, exclamó asombrado el jeique Abdo Samad. Del mismo modo visitaron el zoco, las calles, los palacios, las casas, sin encontrar más que actitudes hieráticas, como si el soplo de lo desconocido les hubiese cristalizado en un instante, como el agua corriente bajo la acción de un frío intensísimo. Por último visitaron el palacio central, y allí, una tras otras, sin que nadie se moviese de cuantos infinitos servidores yacían en actitud de recorrerlas o guerreros armados para guardarlas, vieron 7 recintos llenos con las mayores preciosidades del mundo en joyas, alhajas, oro, telas, armas, libros, etc., a cuya descripción renunciamos, porque ocuparía, a bien decir, gruesos volúmenes. Cuando hubieron admirado todo aquello pensaron en volver sobre sus pasos, pero no sin sentir la tentación de arrancar y llevarse un inmenso tapiz de seda y oro que cubría una de las paredes de la última sala.
¿Cuál no sería su sorpresa al advertir detrás una finísima puerta de marfil y ébano, cerrada herméticamente y sin la menor traza de cerradura ni de llave? Abdo-Samad se puso, sin embargo, a estudiar el mecanismo de aquellos cerrojos, tropezando al fin con un resorte oculto que hizo abrirse de par en par la puerta, dejando ver la maravilla de un oratorio como nunca se ha visto ni puede imaginarse en medio del más delicioso de los conjuntos de arte. Allí, entre los vivos resplandores de 1000 luces y millones de piedras preciosas, bajo un dosel de terciopelo salpicado de gemas y diamantes, y en medio de amplio lecho de sedas y terciopelos, yacía una joven de tez brillante, párpados entornados por el sueño, con una belleza verdaderamente sobrehumana. A sus dos lados, con los alfanjes desenvainadas, yacían dormidos 2 esclavos, sus guardianes, y en la mesa de a los pies del lecho se leía esta inscripción: «Soy la Virgen Tadmor, hija del rey de los amalecitas, y esta ciudad es mi ciudad. Puedes llevarte, oh, tú, intrépido viajero, que hasta aquí has podido llegar por tu esfuerzo, todo cuanto te plazca, pero ten cuidado con poner sobre mí una mano violadora, porque tu castigo excedería a todo cuanto se puede pensar». Taleb, sin hacer caso de la advertencia y pensando obsequiar con aquel regalo al califa, quiso, sin embargo, llevarse a la joven, pero en el acto cayó muerto por las picas y alfanjes de los esclavos. Los demás no quisieron permanecer ni un momento más allí, y por los mismos pasos emprendieron el regreso hacia el mar. Ya en la playa, encontraron a unos cuantos pescadores negros, a quienes el emir les expuso su deseo, contestándole el más anciano de ellos: «Ante todo, hijo mío, has de saber que cuantos pescadores nos hallamos en esta playa creemos en las palabras de Alá y en las de sus enviados. Pero cuantos se encuentran en la ciudad de bronce están aquí encantados desde la más remota antigüedad, y así seguirán hasta el último día de los tiempos en el que todas las cosas han de ser aclaradas. Respecto de los vasos que contienen nefrites, nada más fácil que el procurároslos. Poseemos una porción de ellos que, una vez destapados, nos sirven para cocer pescado. Os daremos, pues, los que queráis. Solamente es necesario que los hagáis resonar antes de destaparlos, golpeándolos hasta obtener de quienes los habitan el juramento de nuestra profesión de fe. También os daremos para el emir de los creyentes 2 hijas del mar que hemos pescado hoy mismo y que son más bellas que todas las hijas de los hombres». Agradecidos abrazaron todos al anciano y le invitaron a seguirles con los suyos a su país, cosa que ellos hicieron con el mayor gusto. Emprendieron juntos el camino de regreso a Damasco, donde llegaron con toda felicidad, depositando los vasos de cobre con frites a los pies del califa poderoso. La leyenda de la ciudad de bronce, como su homóloga de la ciudad atlante de las puertas de oro, es universal en la antigüedad y siempre refiriéndose al Magreb y a sus costas occidentales. El Edrisri, el Andalus y otros cronistas árabes medievales nos hablan de ella más o menos claramente, y la magna discusión acerca del verdadero emplazamiento de la Cerne Atlántica, que se cita en los periplos cartagineses de Amnón y de Silax, y que tanto preocupan a nuestro coste en sus estudios ibero-marroquíes. Los mismos conocidísimos diálogos platónicos, el Taimeo y el Critias, que hemos reproducido por extenso en De Sevilla al Yucatán, viaje ocultista por la Atlántida, nos dan pormenores históricos, siquiera nuestra necedad los siga teniendo por fabulosos, acerca de la gran ciudad Atlante, metrópoli de 100 nomos o reinos tributarios, cada uno tan espléndido como el mayor de los imperios históricos, con 1000 detalles acerca de su organización social, costumbres y hasta fiestas en las que no es temerario el ver el origen de nuestras propias corridas de toros. La célebre y agotada historia del doctor Huerta y Vega, de la que tantos pasajes reproducimos en nuestra citada obra, nos habla, además, con cargo a documentos persas, hoy ya perdidos, acerca de ese rey del mar,
al que alude la leyenda transcripta cuyo nombre parsi de Neptuno fue luego eumerizado o deificado por el mito griego de Hesíodo y de sus sucesores. En cuanto a los líricos lamentos de aquel Jeremías Atlante, que escribiese las iónicas inscripciones que los viajeros se iban encontrando en su peligrosísimo camino, los vemos también reproducidos por el sublime Verdaguer en los párrafos de su Atlántida, que dicen, puestos en labios de los druidas o sacerdotes del canto segundo, húndase nuestro imperio, que ha derribado a tantos otros. Aquel que despertó a nuestro paso hacia Oriente, animado por el espíritu de una nueva vida, dará al viento nuestros huesos, nuestras cenizas y nuestra historia. Los cláperes y los dólmenes, alzados por nuestras manos cual hijos espúreos, no sabrán mañana pronunciar nuestros nombres y responderán tan solo a los viajeros, rastros somos, no más, de unos gigantes que fueron. Los siglos olvidarán nuestro origen y aún nuestra propia existencia como pueblo, y, al hablar de sabios esforzados y diestros guerreros, volverán sus ojos hacia donde nace el sol. Y haciendo gala de inspiración los nuevos maestros, olvidarán de intento que más de una lumbrera del mundo tuvo su orto en Occidente. Mas, no, que los mares que nos sepultan proclamarán un día, con irrefutable lenguaje, la gloria de los que dejamos establecidos en Egipto con la misión del magisterio del mundo, pues ya éramos nosotros gigantes, antes de que la propia Grecia existiera. Y si a entrar fuésemos en la correspondiente disquisición histórica sobre particular de tamaña importancia como es este, necesitaríamos recordar a Solón, cuando el sacerdote de Sais le narraba el tremebundo ataque sufrido heroicamente por la Atenas de hace 11.000 años, de parte de innumerables huestes atlántidas venidas de Occidente pocos años antes de la última catástrofe que sepultó los últimos restos de aquel antiguo continente mayor que Asia y Libia juntas. Huestes atlantes que también invadieron el valle del Nilo, según nos asegura Anquetil du Perron, y a las que tan hermosa elegía consagra la leyenda histórica que queda transcripta, leyenda relativa también a ese Cusbena del Magnífico, que no es sino uno de esos príncipes cainitas, camitas, cusitas o incas, a los que se alude en no pocos pasajes de la Biblia, sin olvidar el tan velado y desnaturalizado de su sumersión bajo las aguas del Mar Rojo, mar que no es, por supuesto, el actual de entre Egipto y Arabia, como se cree, sino el mar occidental eritreo, siluro o atlántico, que decimos hoy, como tampoco semejante Egipto es el actual del Nilo, sino el de los atlantes antecesores de los egipcios históricos que pasasen a su actual emplazamiento africano de este último río, arrancando del país Atlante a través de múltiples países en itinerario maravilloso al que los informados en estas cuestiones, nada tratadas todavía por nuestra prehistoria oficial, denominan itinerario de Io o del culto de la sagrada vaca, es decir, del culto lunisolar o primitivo, al que tantas referencias llevamos hechas en el curso de nuestras obras teosóficas. Y la empresa emprendida por los tres personajes maometanos es idéntica a la que sus homólogos los dignatarios de Moctezuma emprenden al país de sus antecesores o mundo de los Giñas, según el relato que, con cargo al P. Durán, transcribimos al final del capítulo 7 de Gentes del Otro Mundo, con el particular curioso de que la salomónica mesa que los viajeros encuentran, aparece luego en nuestras propias crónicas de los primeros tiempos de la invasión árabe de nuestra península, siendo objeto de terrible discusión entre los caudillos Musa y Tarik, La Fuente. Historia de España, como también el monstruo encadenado a la salida de los subterráneos que conducían a la ciudad del bronce, traen a la memoria aquellos dos terribles monstruos diabólicos de Gog y Magog, que el anticristo lanza para devorar a sus elegidos en el complicado e ininteligible texto del Apocalipsis. Pobre glosa del viejo libro de Enoch de los primitivos etíopes. En cuanto a las terribles batallas de las que el monstruo en cuestión hace relato a los viajeros, no son ellas sino las horribles que durante varios lustros antes de la gran catástrofe ensangrentaron todas las regiones occidentales atlantes y arias, narradas también en el Mahabharata. Los cuervos que aquí aparecen son hermanos legendarios de esotros cuervos de Remo y Rómulo, de Sigfredo, de San Pablo,
primer ermitaño, y hasta de los que guiaron misteriosamente a través del desierto líbico, según los biógrafos de Alejandro, al héroe macedónico cuando fue a destruir el maravilloso templo cirenaico de Júpiter Amnón. Por relacionarse a sí mismo con otras leyendas que vendrán después, omitimos todo lo relativo a las manipulaciones de los visitantes de la ciudad para hallar los invisibles resortes de las puertas secretas de aquesta, como el coronel Olcott refiere le acaeciese a él mismo en su visita con H.P.B. a las célebres cuevas hindúes de Karli, y también lo relativo a esos príncipes tuertos, calendas o iniciados a los que se alude de pasada en el texto, más relacionado todo ello, como veremos, con el gran mito de Aladino y de su maravillosa lámpara, que vendrá después de este del pescador y de sus vasos con efrites perversos. Porque hay que decirlo de una vez para siempre, todos los grandes mitos del pasado no son sino otros tantos velos de Isis echados sobre ese mundo superior de los giñas que nos aguarda allende la tumba, mundo en el que viven su cuerpo astral o etéreo nuestros muertos queridos, y que es morada habitual además de seres superhumanos maestros o protectores invisibles, invisibles tan solo para la humanidad desde que allá, con la atrofia de la glándula pineal o tercer ojo de los cíclopes, perdió la facultad de ver normalmente en semejante mundo, al mismo tiempo que adquiría el sexo, la responsabilidad y la mente, según nos enseña la constante tradición occidental en numerosísimos pasajes y mitos.